Ahora, Jorge, pensaba un poco en línea con esto que estás diciendo, que también hay una película que se llama Viviendo con mi ex. Fue el leitmotiv del programa que hicimos el viernes pasado, ¿no? Fue uno de los títulos. Y tenía que ver con analizar que lo que había pasado en la Argentina durante esta la semana pasada, perdón, en términos políticos, es que los grandes protagonistas de la escena eran los dos expresidentes. Más allá de que Cristina sea vicepresidenta, tenían sus declaraciones la resonancia de alguien con la botonera, ¿no? Y, por otro lado, Mauricio Macri. ¿Qué está pasando con los otros actores del escenario que de alguna manera o no tienen protagonismo o quizás muchos de ellos abocados a la gestión no están ocupando un lugar en escuchar cuáles son las definiciones que quizás su electorado está esperando que den? ¿Qué es lo que pasa? Yo lo que creo que está pasando, si hablamos puntualmente de la oposición, es que están, y en esto excluyo a Macri, porque yo creo que Macri está en otro juego, pero es que están todos muy preocupados con las encuestas. No hablan porque las encuestas les dan bien. Y esto es lamentable, porque los políticos, yo entiendo que se fijen en las encuestas, pero no que las obedezcan. A mí me parece que un líder, si merece ser nombrado tal, no tiene que estar pendiente de las encuestas. Yo no me imagino a Perón mirando las encuestas antes de salir a hablar. Tampoco Alfonsín, para dar otro ejemplo, desde otro lugar. Me parece que no están hablando, y digo para dar nombres y apellidos, ni Larreta ni Vidal, porque las encuestas les dan bien. Y creo que esto es una equivocación. En el caso de Macri, lo hablábamos con Nelson el sábado, donde terminamos compitiendo con Alberto sin saberlo, porque yo en realidad estaba programado, bueno, eso lo podrá decir Nelson. Me habían invitado antes de que se supiera que Alberto iba a estar en C5. Pero bueno, yo comentaba este tema porque, a ver, ¿qué duda hay de lo que quiere hacer Macri cuando titula su libro Primer Tiempo? Ninguna duda, ya está, no hay nada más que preguntar. Yo creo que ahí Macri está en otra estrategia que tiene que ver con acumular, eventualmente ir a una paso y ver quién gana. Pero bueno, eso es más una estrategia hacia adentro y un poco hacia afuera. Ahora vos me decís, ¿por qué no habla el resto de la oposición? Creo que están especulando y sinceramente, y lo digo con cierto dolor, me parece mal que especulen. Es interesante, Jorge, lo que decís de cómo el gobierno cuando le conviene para algunas cosas convoca a la oposición y cuando no quieren no. Por ejemplo, para el Consejo Económico y Social, para la Mesa del Hambre o para tratar un montón de otras cosas. Hoy fueron a la Casa de Gobierno algunos opositores, Jorge Macri y Cristian Ritondo, se vieron con Guado de Pedro y Máximo Kirchner, Kicillof y Massa para tratar de postergar las PASO. Y también está bueno lo que sí sobre Cristina Kirchner. Perdón, porque Máximo Kirchner está en la misma situación judicial que la madre, salvo que todavía no empezó ningún juicio oral en su contra. En el caso de Cristina sí, el de vialidad, pero él también está procesado y en juicios orales importantes. A ver, ahí me parece dos cosas, y no quiero tomar una posición ultra con respecto a esto, pero me parece que en algunas cosas tenemos que ser un poquito coherentes. Si nosotros, más allá de que en efecto Cristina es la vicepresidenta de la Nación, ahora, más allá de que Cristina lo es y fue electa de manera democrática, nosotros pensamos y tenemos pruebas de que Cristina tiene que estar presa. Entonces se complica mucho la posibilidad de diálogo en ese contexto. Si no, no pensamos que tiene que estar presa, pero me parece que el hecho de que las dos cosas pasen a la vez es un poco contradictorio. Y después, lo de suspender las PASO, a mí me parece que está mal, y yo sinceramente no tengo absolutamente ningún interés con respecto a que las PASO se hagan o no se hagan, me importa reverendamente un pito que las PASO se hagan o no se hagan. Yo me imagino que los políticos están discutiendo porque tienen algún interés que en todo caso me parece menor y que no viene al punto. Yo digo lo siguiente, quieren suspender las elecciones. Señores, la gente va al supermercado, ¿ok? Explíquenme por qué es más peligroso ir a votar en una cola y estar solo en el cuarto oscuro que estar comprando lata de tomate. No entiendo cuál sería el riesgo epidemiológico de la elecciones. Es una cuestión política. Al gobierno le conviene suspender las PASO por las peleas internas o postergarlas esperando que haya una recuperación de la economía o un plan de vacunación mejor o algo que mostrar en una campaña electoral.
y la oposición que hasta ahora se negaba a tratar el tema, parece que hoy hay una especie de acuerdo y van a seguir hablando, también tendrá sus razones, pero sanitarias me parece que no son, porque si no la reunión tendría que haber sido en el Ministerio de Salud y no en el Ministerio del Interior. Está muy bien. Mira, con el tipo de reflexión casi me voy a parecer a Caro. Ahora, entonces que lo digan. Exacto, entonces que lo digan, exacto. Porque en definitiva, en resumen, si vos seguís como todo si vos armás el silogismo, lo que hay sobre la base de ese razonamiento es una enorme subestimación de tu interlocutor, o sea, de la gente, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, para decirlo corto nos toman por boludos, Caro. Bueno, viste, yo di toda una vuelta, una cosa, y se resumía así, pero bueno, la nata, no. Bueno, a ver, mientras tanto sucede la Argentina, ¿no? Sucede que, por ejemplo, y te quiero pedir una reflexión sobre este tema que atravesó mucho la semana pasada y tuvo repercusión afuera. Primero, Cristina diciendo que la Argentina no puede pagar. Segundo, la Argentina saliendo del Grupo de Lima, con lo que eso implica para su relación con los Estados Unidos. Tercero, el chisporrotazo, que fue un chisporrotazo fuerte, con la calle Pou en el Mercosur, ¿no? La respuesta del presidente Alberto Fernández. ¿Qué reflexión te merece todo esto para pensar la Argentina en el mundo, no? Mira, la Argentina en el mundo, si hablamos en principio de política exterior, como está hoy, es completamente errática. O sea, Argentina hoy está pensando en Rusia, China y eventualmente en Irán. Y por supuesto en Venezuela. El apoyo, la salida para colmo el 24 de marzo, sí. La salida de Argentina del Grupo de Lima y el apoyo a la dictadura de Venezuela es increíble y realmente es indignante. O sea, es increíble que nosotros apoyemos a un país donde hay ejecuciones extrajudiciales. Eso quiere decir fusilamientos, a donde 7 millones de personas se fueron. O sea, es realmente vergonzoso. Yo creo que ya no hay ningún motivo, por lo menos a excepción del fanatismo, con el cual se puede apoyar a Venezuela, porque aparte ya hay organismos internacionales que han hablado. Digamos, es incuestionable, digamos. Los observadores que han ido a Venezuela para ver la situación son incuestionables. O sea que seguir apoyando la dictadura de Venezuela es impensado. Ahora, ¿con qué se ilusiona Argentina? Vos antes hablabas de Brasil y de cómo estaba la región en otros ámbitos. Argentina se ilusiona con una vuelta a otra vez el socialismo del siglo XXI. La patria grande. Recomendado en su momento por la CLAU, que yo nunca bien terminé de entender qué era el socialismo del siglo XXI, pero bueno, supongamos que existe. Con distintas elecciones que se van a ir sucediendo. Yo creo que es muy rápido para pensar eso y que aparte orientar la política exterior argentina con respecto a algo que todavía no pasó y no se sabe si va a pasar, es un error. La discusión con Uruguay es un papelón, pero vos fíjate, si hacemos un poquito de historia, que siempre el kirchnerismo discutió con Uruguay. Siempre. Eso es increíble porque ningún gobierno nunca discutió con Uruguay, porque Uruguay es parte nuestra en el mejor sentido y nosotros somos parte de Uruguay. O sea, si hay un lugar al que nosotros nos parecemos y ellos a nosotros, es Uruguay. Ahora, acordate que Kirchner, no te digo que fue a la guerra con Uruguay, pero más o menos. Por las pasteras. Por el tema de las pasteras. Y el supuesto dialoguista ahí con Uruguay era Alberto Fernández. Claro, claro. Hubo que llegar a La Haya para que finalmente hubiera un fallo completamente ambiguo, a donde nada, lo que había que hacer era lo que se podría haber hecho al comienzo, que las pasteras funcionaran y que se controlara un eventual daño ecológico y ya, ahí terminaba la historia. Bueno, ahora con Uruguay también, la relación es un desastre. Ahora, hay una cosa interesante respecto del tema de los acuerdos del Mercosur. Hay un acuerdo de base del Mercosur con el que yo personalmente no coincido, que se podría resumir de una manera muy brutal así. Ningún país puede encarar un tipo de negociación comercial con otro que no sea del Mercosur sin el acuerdo del resto de los miembros. Bueno, esto me parece que está mal, que ata a los países al destino de los demás y no necesariamente eso tiene que ser así. Y más con el Mercosur, que ni siquiera tiene una moneda común, que no es la Comunidad Económica Europea, es el Mercosur. O sea, es una cosa agarrada con curitas
que a veces anda, a veces no anda, etc. Ahora, el reclamo de Uruguay de desencorsetar el Mercosur a mí me parece completamente válido. Completamente válido. Ahora, la forma, y perdón por esto, porque a mí, ustedes lo saben, realmente a veces la forma mucho no me importa, pero cada cosa en su lugar. En la diplomacia hay formas. Esas formas quieren decir determinadas cosas. Uno no insulta al presidente de otro país. No pasa, a menos que esté en guerra, no pasa. Ningún presidente hace eso. ¿Ok? Cuando Biden dice que Putin es un asesino, es una conmoción mundial. Y Estados Unidos cambia muchísimo su política hacia Rusia. O sea, no pasan estas cosas. En ese sentido, sinceramente, creo que Alberto fue un maleducado. Me parece que la cuestión de formas ahí no es menor. Y que nos peleemos con Uruguay es realmente insólito, completamente insólito. A ver, te hago una pregunta fácil, ¿no? Si vos mirabas la repercusión que tuvo esto, sumado al no vamos a pagar de Cristina, sumado a la salida del Grupo de Lima, que tuvo una repercusión internacional que nosotros realmente no la dimensionamos desde acá, pero tuvo una repercusión muy, muy grande. Además, para mí, Jorge, eso es atribuible a fanatismo ideológico, pero quizás a cosas que son más atribuibles a lo que está en las sombras de la relación que se tejió entre el kirchnerismo y el chavismo en tiempos de mucha bonanza económica que quizás no sabemos o que se pueden saber o se podrá saber con el correr de los años. Pero me pregunto, ¿cuál es el destino para la Argentina pensando que el crecimiento viene de la mano de inversiones y básicamente si vos lees los titulares todo te está diciendo la Argentina es un problema? Bueno, mira, primero respecto a lo que decís y coincido, de intereses detrás de la relación con Venezuela. Todos recuerdan que con Venezuela hubo durante muchos años lo que se llamó una embajada paralela. Esa embajada paralela se dedicaba a hacer negocios con el chavismo, negocios que aún hoy subsisten. Recordemos que el chavismo tiene militares en actividad en muchas de las gobernaciones y que el poder del ejército es muy grande, bueno, Diosdado Cabello, pero que el ejército manejó, por ejemplo, entre otras cosas, el dólar paralelo en Venezuela durante muchos años. Dicho esto, ¿cómo pueden ver a Argentina? Y claro, Nico, ¿cómo van a ver a un país que hoy está en contra de la iniciativa privada? Si vos me decís, dejalo soñar a Cristina y Alberto, quieren una economía estatal de planificación. Bueno, está en camino a eso. A mí, en realidad, me parece mal, pero más allá de que me parezca mal o bien, sería honesto que lo dijeran. Otra vez, sí. Porque lo loco del discurso, lo que te hace cortocircuito es que digan que quieren favorecer algo que en el fondo no favorecen. Vos me decís, ¿cómo? Y vos sabés mejor que yo, Caro, porque conocés mucho internacional. ¿Cómo se ve a Argentina en el mundo? Y como lo que somos, como un país que no paga sus deudas, que las toma según vayan sus gastos, en el cual conviene entrar solo si ganás el 48.000% en una semana, como entrarías a un país africano. Si a vos te dicen hoy, mira, dame $1.000 que te los mando a, no sé, Angola, Nigeria, y en una semana tenés 5.000. Y a lo mejor se los das. Pero bueno, así se ve Argentina. Nadie va a hablar de inversiones productivas, a menos que sean, como se dijo alguna vez respecto a YPF, especialistas en mercados controlados. Entonces, claro, si vos venís acá y tenés un acuerdo X con el gobierno que va más allá de tu inversión y ese acuerdo te permite ganar muchísimo, y bueno, a lo mejor venís. Pero de otra manera, bueno, lo estamos viendo, o sea, los responsables más importantes, los techis más importantes, las empresas tecnológicas más importantes de la Argentina se fueron. Hoy están viviendo en Montevideo, los dueños de Globant y el dueño de Mercado Libre. Y no te digo, no entré a preguntar por el resto, pero estoy seguro que también hay muchísimos más. Varios más. Uno solo de los de Globant se quedó y le hizo un juicio al gobierno que hasta ahora lo ganó respecto al impuesto a la riqueza. Ahora, ¿es Argentina un país para invertir? Realmente no, no lo es. Entonces, ¿qué nos espera con esto? Bueno, yo en eso, esta idea de Berretalandia, que dice Melconian, me parece oportuno citarle, creo que alguna vez ya lo hicimos. Nos espera esto que está,
con una economía que está manejada cada vez más por la inflación, con un gobierno que probablemente este año también imprima 2 billones de pesos con el riesgo inflacionario que eso significa, pero tienen que regalar guita en las esquinas, porque de otra manera, ¿cómo van a ganar la elección? Tienen que lograr que vengan más vacunas y tienen que regalar guita en las esquinas. Bueno, cualquiera de esas dos cosas, sumado, por ejemplo, a los subsidios a las empresas de servicios. ¿Por qué siguen las tarifas baratas? ¿Quién está pagando? La gente no puede creer que nadie las está pagando. Las estamos pagando nosotros de manera indirecta, porque las empresas reciben subsidios. Aún así, subsidios que no les alcanzan, lloran las empresas. Es cierto, la inflación fue muchísimo, le dieron creo que el 7%. Pero bueno, les están dando plata para que las tarifas sean bajas, ¿no? Saquémonos de una vez de la cabeza la idea de que hay cosas que pueden ser gratis, porque las cosas no son gratis. Alguien las garpa. O las garpamos nosotros, o las garpa el Fondo Monetario por un rato, o las garpa alguien. En general somos nosotros, ¿no? Pero bueno, no es que todo es gratis. En ese sentido, el gobierno va a ese tipo de economía, así como, insisto, y lo comenté el otro día en la nota con Nelson, si vos me decís, ¿cuál es el sueño de Cristina? ¿Qué es lo que Cristina hoy piensa frente a Alberto, hoy que está desilusionada de Alberto? Cristina piensa que se equivocó con Alberto, porque Alberto no está cumpliéndole lo que ella le pidió, que es zafar ella y sus hijos de todas las causas. Y desde el punto de vista político, Cristina hoy está más de acuerdo con Kicillof que con Alberto. Aparte, yo creo que casi lo hace público, y de hecho en privado lo dice. O sea, ¿cuál es el país que Cristina necesita en su sueño? Un país donde se modifique la Constitución. Entonces, donde varias cosas cambian. ¿Qué puede cambiar? Bueno, extender el derecho social de la propiedad, ver qué pasa con el tema de las inversiones, ver de qué manera se puede manejar desde una economía estatal muy importante y una pequeña actividad privada, la economía de la Argentina. Eso es lo que Cristina sueña. ¿Cómo lo están logrando de a poco? Bueno, están haciendo lo que vemos. De a poco, porque hoy Cristina no tiene el manejo completo formalmente del gobierno. Ahora, si vos me decís, ¿qué querría? Y querría eso. Ese país es un país donde pueden llegar inversiones extranjeras. Bueno, pueden llegar inversiones de Rusia, pueden llegar inversiones de China. Igual, ojo, porque los chinos no regalan nada, como nadie regala nada, porque los rusos no regalan nada, y tampoco los venezolanos. Porque ustedes se acordarán, cuando nos prestaban creo que al 12 o al 14% de interés, cuando el interés del mercado internacional era mucho más bajo. Chávez, que era nuestro amigo, nos prestaba casi al doble de lo que el mercado internacional pedía. Entonces, nadie regala nada. Ahora, bueno, ¿cuáles pueden ser los países con los cuales tengamos relación? Probablemente esos.